Historias de astrólogos y agoreros. Benito Jerónimo Feijoo fue un escritor español que murió en 1764. Estudió en Salamanca, en Oviedo, y escribió, entre otras cosas, un libro maravilloso que se llama Teatro Crítico Universal, cuyo subtítulo es Discursos varios en todo género de materias para desengaño de errores comunes. En ese libro Feijoo discurrió mayormente acerca de las falsas creencias y las supersticiones, y por eso se lo conoció como el desengañador de las Españas. Citaremos algunas historias de astrólogos y agoreros que Feijoo quiso desterrar, no por ser falsas las historias, sino por considerar falsas las prácticas de los astrólogos. En mucho se parece a lo que hizo Voltaire en el Diccionario Filosófico. De hecho, Feijoo se lo reconoce como un representante de la primera fase de la Ilustración. En el discurso en el que trata la astrología, Feijoo dice de un modo similar a que lo hace Voltaire en su entrada Astrólogos, lo siguiente: necesario es que los astrólogos acierten con la muerte del emperador Claudio, porque todos los años y todos los meses se lo pronostican. En algún año y en algún mes ha de morir el emperador y un agorero quedará consagrado. Voltaire lo dijo mejor: cuando los astrólogos consultados tienen que decidir sobre el clima y uno de ellos anuncia lluvia y el otro buen tiempo, es indudable que uno de los dos es un profeta. Vamos entonces con algunas historias del libro de Benito Feijoo. Son historias muy breves. Primera historia. Muchos astrólogos eran consultados en la corte del Papa Alejandro Borgia. El Papa quería saber cuándo iba a morir. Un grupo de astrólogos diseñó el horóscopo del Papa y de común acuerdo le pronosticaron la muerte para 1495. Pasó aquel año y el Papa no murió, por lo que los astrólogos alargaron el pronóstico y dijeron que moriría en 1496. Pero aquel año pasó también y Alejandro Borgia gozaba de la mejor salud. Consecutivamente, hasta el año 1502, los astrólogos de Roma le pronosticaron al Papa la sentencia fatal. Finalmente, viendo que sus predicciones no funcionaban nunca, en 1503 los astrólogos tomaron otro rumbo en sus horóscopos y comunicaron a Alejandro que aún le restaban muchos años de vida. Para confusión de aquellos profetas, el Papa murió en aquel año de 1503. En el siglo IX, en Bizancio, el patriarca religioso era Focio. El emperador bizantino era Basilio I. Cuentan que en un momento Focio había perdido el favor del emperador y la silla patriarcal también, que es la que ocupaba. O sea que no solo perdió el favor, sino también que lo desalojaron de su puesto. Y entonces se le ocurrió tramar un plan para volver a alcanzar su puesto en el imperio. Focio escribió en antiguos caracteres ilegibles e inventados, unas letras inventadas por él, unos papeles en los que, según él mismo decía, aparecía el destino del emperador. Pero Focio entregó el libro a un amigo y confidente llamado Teófanes, que era bibliotecario de Basilio. Poco después el bibliotecario le mostró al emperador aquel libro y le dijo que lo había hallado entre los más ocultos de la biblioteca y que, según intuía, puesto que no podía comprender del todo aquello que estaba escrito, versaba acerca del futuro de Basilio. Entonces el emperador, interesado en conocer su suerte, preguntó quién era capaz de leer aquel libro. El bibliotecario Teófanes dijo que no había en todo el imperio un hombre tan capacitado para ello como Focio, que era gramático, matemático, poeta, médico, teólogo y astrólogo. Entonces Focio fue llamado para descifrar lo que él mismo había cifrado. Basilio escuchó encantado promesas de prosperidades y volvió a ubicar a Focio en la silla patriarcal que había perdido. Algunos poderosos atendían a los agoreros para organizar sus campañas guerreras. En la primera guerra púnica que enfrentó a Roma con Cartago, allá por el siglo III a.C., el general romano Publio Claudio consultó a los arúspices
para saber si iniciaba o no el combate naval. Y uno de los agoreros le dijo que los pollos que estaban en custodia para aquel género de adivinación no estaban dispuestos para la consulta. Saben ustedes que los agoreros romanos examinaban las entrañas de los pollos. Furioso por aquella indisponibilidad, Publio Claudio mandó a que ahogaran a los cientos de pollos ineficaces que se habían trasladado para aquella expedición. Extraordinario. El tipo se enojó con los pollos porque no estaban disponibles. No es menos curioso lo que refiere el cronista Polidoro acerca de un guerrero llamado Mosolamo. Parece que estaban en marcha unas tropas romanas de las que Mosolamo formaba parte. En un momento, un agorero hizo detener a la formación para contemplar el vuelo de un pájaro y tomar de ese vuelo un vaticinio. Mosolamo agarró el arco y la flecha y lo ensartó al pájaro en vuelo. El pájaro cayó redondo, Entonces el adivino y buena parte de la tropa se irritaron con Mosolamo. Pero Mosolamo los tranquilizó con una explicación. Dijo que ese pájaro no debía ser el indicado para leer lo venidero. Citemos las palabras de Mosolamo. ¿Cómo queréis que este pájaro supiese el suceso de nuestro viaje cuando ignoraba su propia fortuna? Si es cierto que sabía lo que le esperaba, no hubiera venido por aquí. El adivino y los soldados le dieron la razón a Mosolamo, que ciertamente no la tenía, y siguieron camino. Faltó un agorero que le dijera, pero Mosolamo, nosotros examinamos el futuro en las entrañas de las aves, no es que las aves lo sepan, las aves lo llevan dentro sin saberlo. Pero no estaba ese agorero sabio y todos le dieron la razón a Mosolamo. Un ejemplo último y breve, nada menos que último y breve de credibilidad, ¿no? Y esta credulidad, discúlpenme el error inicial, tuvo como protagonista nada menos que al ilustre astrónomo Tycho Brahe, que había caído en manos de un adivino, ¿no? En mano santa. Y el tipo le había dicho que era mala señal que al salir uno de su casa lo primero que viera fuese una vieja. Y Brahe se lo creyó con tanta vehemencia que durante muchos años, cada vez que saliendo de su casa se cruzaba con una vieja, se metía de nuevo y no volvía a salir hasta la jornada siguiente. Bueno, hacía bien, me parece a mí. Si creía en el agorero, pues hacía bien. Se puede forzar al destino, o al menos forzar a las viejas, en este caso a no cruzar por nuestra puerta en el momento en que salimos por primera vez en el día, ¿no? No sé cuáles métodos pueden seguir, siempre asustándolas uno, ¿no? Asustándolas, cosas que por ahí no querían pasar. Prohibido pasar las viejas, o poniendo un amigo o benefactor que chifle cuando viene una vieja. Claro, que ante la inminencia de nuestra salida espante a las viejas, o mejor todavía, ni siquiera hace falta espantar a las pobres señoras. Que se asoma a ver si viene, nomás. Claro, se asoma conocido a ver si viene alguna vieja, y ante la ausencia de tales nos dice que salgamos. Se parece también a aquello que hacían los secretarios de los oráculos, en los cuales se tomaba por respuesta oracular lo primero que uno oyera después de destaparse las orejas al llegar a la puerta del templo. Y entonces algunos aprovechados hacían cruzar frente a los consultantes que salían con las orejas tapadas unas personas que decían, como hemos contado, cosas que convenían a estos conspiradores. Usted salía del templo oracular, se destapaba los oídos y ahí pasaba Stronati con unos amigos, entre los que estaba yo desde luego, sí. Le decía: conviene comer en la posada de Orestes. Sí, lo hemos dicho alguna vez.
Oh, en este caso conviene, Rolón, que nos prestes dinero. De ese mismo modo se manejaba el destino, ¿no? De un modo fraudulento. ¿A quién quiere dedicar? Bueno, ¿para qué preguntan, Alejandro? Porque, si usted me permite, hay veces que en estos casos me parece que ocurre como le ocurre a ciertas personas con algunas cuestiones como los libros, por ejemplo. Creo que hay gente que más le gusta haber leído que leer. Más le gusta saber que ha leído tal libro que el placer de leerlo y recorrerlo, ¿no? Me parece que acá hay como un error parecido en esto de querer saber cómo termina todo en lugar de vivir esto que uno tiene adelante. Es verdad, ¿no? Yo estoy de acuerdo con usted. A mí no me gustaría saber cuándo voy a morirme. Sí, recuerdo que usted ha escrito la historia del hombre que sabía que iba a morir un viernes. Claro, ¿Recuerda y cómo sí, influyó eso? Este hombre que mantenía una cierta tranquilidad los sábados y domingos, el lunes ponía en orden sus asuntos, el martes ya empezaba a sentir alguna clase de malestar, el miércoles se despedía de todos sus familiares y los jueves lloraba y suplicaba al cielo. Exactamente. Después, transcurrido el viernes, se emborrachaba. El viernes a la noche, pasadas las 12 de la noche, se emborrachaba para festejar. Se murió un martes. Pues hay cosas que es preferible. No solo yo creo que es, digamos, imposible saberlo, pero eso está en cada uno, digo que sino que no es bueno saberlo. Preferible ir recorriendo la vida. Sí, pero ¿no? algunas cosas sí. ¿Qué cosas? Cuando uno se va a morir, es preferible no saberlo. Pero supongo que habrá otras cosas que es preferible saber, que es conveniente saber. Desde luego desdeñemos todo lo que tenga que ver con juegos de azar y esto que es obvio que uno puede saber. Pero todos se relacionan con una conveniencia y con un aprovechamiento más bien banal del conocimiento previo. A los efectos más profundos de la vida, a lo mejor no es tan conveniente no solo saber el momento de nuestra muerte, sino saber algunas otras cosas, ¿no? Nos haría estar muy pendientes de los sucesos. Y así como uno no puede disfrutar la obra teatral si conoce exactamente lo que va a suceder, a lo mejor no puede disfrutar de la vida con ese conocimiento. Pero esto me huele a una liviandad, porque yo no estoy interesado en desconocer el final de una película para disfrutarla. No necesito ese desconocimiento. Hay gente que sí, que dice que si conoce el final de la película no quiere verla. No sé, ¿no? Será creer que la función del cine o el propósito del cine es la sorpresa. Y tampoco creo que la vida consista únicamente en sorpresas que le den sabor. A veces uno sabe lo que va a ocurrir y a pesar de ello lo disfruta. Lo disfruta mucho. Así que yo no sé si es conveniente saberlo o no saberlo. Lo dejamos en suspenso, que cada uno... No, ni siquiera podés elegirlo, así que... yo por las dudas me abstengo de toda clarividencia, ¿no? Lo que pregunta. No pregunta, sí. No pregunto. Me interesan las brujas que pueden torcer el destino, no las que me lo dicen. Las que me dicen el futuro no me interesan. Las que pueden modificarlo, sí, me interesan. Y las que menos me interesan son las que me adivinan el pasado. Y le cuentan el presente alguna. Claro. Bueno, hemos ido a la discoteca y nos han escuchado con mucha atención. Y como la última historia, la de Tycho Brahe y la vieja, el discotecario nos dio la chacarera que se llama La Vieja en la interpretación de los Huancahuá. Adelante.